Hola a todos y todas. Eh, ya me conocen, soy Pablo Santibáñez y ahora les preparé la ayudantía número 6, pero esta ayudantía la hice como a modo de repaso, todo lo que tienen ya que se les aproxima el certamen. E intenté integrar un poco los conceptos de análisis de datos, efectos térmicos y un poquito de mecanismo, de cinética, más que nada. Bueno, que cuando ven análisis de datos siempre tienen que volver a esa parte. Ya, para ello les preparé el siguiente ejercicio. Se pretende implementar un nuevo método de oxidación de un contaminante B mediante el reactivo A de la siguiente reacción. A más B producen C más agua, todo en medio acuoso. Para implementar el proceso se han realizado experimentos que permiten evaluar la velocidad de la reacción, obteniendo que B no tiene efecto observable en la velocidad de la reacción. O sea, B tiene orden cero. Mientras que para A se obtuvieron los siguientes datos. Tenemos dos sets de datos, ¿por qué? Porque están a distinta temperatura. Pero tenemos dos sets de datos que nos permiten evaluar el orden de la reacción. Entonces, yo les preparé lo siguiente. Este Excel se los voy a subir, no lo hemos resuelto, pero con los datos aquí para que no los tengan que copiar. Y tenemos lo siguiente. Entonces, los sets de datos. Yo tengo que evaluar la velocidad de la reacción para saber el orden. Y entonces, recordemos, Rita, la velocidad de la reacción, o que nosotros le llamábamos el R, en este caso teníamos una reacción, A más B producía C más agua, el R de la reacción iba a venir dado, por ejemplo, por una constante, ya vimos que habían otras formas, pero en general se pueden ver como una constante por la concentración de los reactivos elevado a su estequiométrico, C más B, y aquí pueden haber otros términos asociados. Y puede haber una suma, si es que tengo reacciones reversibles, pero ustedes saben que depende de la concentración de los reactivos y una constante cinética. A priori les puedo decir que aquí, como no tengo mecanismos visibles, no les voy a poner una cinética más complicada porque no le estoy dando ninguna pista. Pero si aquí fuera una reversible, por ejemplo, podría considerar acá un efecto negativo o un efecto contrario, ya que esta reacción se está descomponiendo y aquí iría la concentración de C y la del agua no iría porque está en estado líquido. Así que esta sí que sí no va. Y la de B dijimos que era de orden 1, así que eso no, o sea, orden 0, así que eso vale 1 y no nos interesa. Pero lo importante es que nosotros sabíamos que la cinética era la variación de los componentes en el tiempo. Y aquí le poníamos un menos el estequiométrico para los reactivos. Por ejemplo, si yo quisiera ver el cambio en la concentración de C en el tiempo, y aquí le pongo un C positivo porque los productos se generan y los reactivos se consumen. Pero que recuerden eso. En este caso, todas las velocidades de aparición de C y agua y las velocidades de desaparición de A y B van a ser iguales. ¿Por qué? Porque todos los estequiométricos son 1. Entonces van a estar dividiendo todos por 1. Pero esto yo lo puedo analizar, si bien no conozco la parte infinitesimal de esto, conozco una diferencia de concentraciones en el tiempo. Entonces, para esto, nosotros podemos plantear una aproximación de la cinética de la siguiente forma. RA, la cinética, nosotros dijimos que podíamos verlo como un intervalo. Aquí si tengo un solo dato, no tengo intervalo. Entonces me voy al dato siguiente, y yo lo tomo como dato menos el anterior, la diferencia de concentración, dividido en la diferencia de los tiempos. Esto en general, todo lo que he visto casi, el tiempo es la variable independiente y son intervalos constantes. Lo que vieron para el método de Euler es que los intervalos de tiempo tenían que ser iguales. Y aquí yo les planteé lo siguiente. Yo hice esto de la siguiente forma. Ojo aquí. Yo aquí me di el tiempo de hacer un grafiquito de concentración versus tiempo. Y yo aquí estoy evaluando la velocidad. Si ustedes se dan cuenta, la velocidad es la variación en el tiempo, o sea, es la pendiente, la derivada. Yo aquí tengo una variación global, porque yo no conozco el punto a punto. Yo aquí no conozco cómo va variando aquí, aquí, acá. Yo estimo una variación
una estimación global de este intervalo. Entonces, si yo quisiera ser formal, como no lo conozco, podría trabajar en vez de a tiempo 1, en vez de decir que es la variación puntual aquí, tomo un punto más representativo que podría ser el que está en el medio. Entonces yo diría, esto corresponde al tiempo 0.5, me pongo aquí en el centro. Y digo, la pendiente en ese punto debería ser esta. Y acá sería 1.5, y como ustedes quisieran trabajarlo, viendo los datos, pero ahí. Ahora, si ustedes no lo trabajan así, está bien, pero tienen que ser consistentes en qué sentido. Si ustedes van a tomar un intervalo, cuando comparen, tienen que comparar con un intervalo. ¿A qué me refiero? Ahora vamos a ver, ¿qué pasa si el orden de la reacción es 1? K por C. Ya dijimos que B no tenía nada que ver aquí. Entonces yo me invento un valor de K. Me inventé un valor de K, lo fijo por la concentración de A. Y así evalúo la velocidad. Y evalúo esos valores. Bueno, aquí me falta un negativo. Iba con un menos. Para ser consistente. Quizás por eso me había explotado. Y yo, ¿estoy bien o estoy mal? Bueno, aquí les dejo la siguiente interrogante. La interrogante sería la siguiente. Si yo aquí estoy diciendo que el punto representativo en el que estoy hablando corresponde a un punto medio, ¿no debería tomar entonces un intermedio de las composiciones para evaluar la siguiente constante? O sea, para evaluar la cinética. Es una pregunta válida, pero no es necesario que ustedes la hagan. O sea, yo puedo tomar esto, como les dije, era, no le puse nombre, pero era K1, fija, por CA, o podía tomar esto como K1 se me olvidó fijar, 1 por el promedio de estos dos datos. Como les digo, esto ustedes pueden hacer el experimento. Si los enreda esto, simplemente trabajen con los intervalos. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué pasa si no lo hago? Lo que no quiero que hagan, lo que sí no pueden hacer, es lo siguiente. Que pongan K1 por la concentración de A y tiren esto acá. Y acá digan, no tengo nada, le mando un 0. Y de nuevo me faltó el menos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que el comportamiento de los datos experimentales va así. O sea, primero cae más rápido y después va cayendo cada vez más lento, la pendiente. Entonces, si yo digo, la velocidad inicial era 0, después máxima y después baja, aquí me van a quedar puntos para cualquier lado y eso no tiene sentido, porque están evaluando un intervalo para ver la velocidad y yo no conozco el punto anterior a tiempo 0, pero eso no quiere decir que esto sea válido porque no tengo el intervalo. Así que ese numerito sí o sí no va. El resto lo ven ustedes. Lo dejo así, ya, queda así. Y ahora veo los errores. ¿Cómo lo pueden hacer ustedes? Probablemente ustedes ponían sumo punto cuadrado o algo por el estilo, sacan la suma de los errores al cuadrado, o pueden hacerlo con el valor absoluto. Yo comparo las cinéticas, las resto, y después, ¿y esto estaba fijo? Sí. Y después yo pongo una celda que se llame suma, y no me preguntan por qué puse el orden 2 ahí, porque ya estaba grabando este ejercicio. Y aquí le ponemos una función suma, donde sumamos todos los errores absolutos. La gracia es que da lo mismo si le ponen el cuadrado del absoluto, pero que aquí no haya más y menos, porque si no los errores se anularían y no sabrían si están minimizando la función. Así que ahora hacemos lo siguiente. Minimizar o valor de 0 da lo mismo. ¿Por qué? Porque es un valor absoluto. El valor siempre va a ser positivo o 0. Así que no se compliquen por eso. Cambiando la constante. Es lo único que pueden cambiar. Me lo tomo 2 veces.
Tiro un solver, me da un error, voy a tirar otro por si acaso. No, ya no cambió mucho. Ya. ¿Y ahora cómo puedo saber si estoy bien o estoy mal? Yo les dejo el siguiente desafío. Voy a bajar un poquito los ejes del gráfico y grafiquemos. Grafiquemos la velocidad de la reacción. Esta es la velocidad de la reacción que nos daba con los datos modelados. Se ve bonito, se ve bonita la curva, pero ahora ¿qué pasa si le metemos los datos experimentales? La naranja corresponde al modelo, o sea, esta no debería ir con puntitos. Formato. Este era marcador. Marcador, y esto no va con marcador. ¿Por qué? Porque es un modelo. Y el del lado no va con línea, porque son datos. Bueno, ahí ustedes pueden comparar. Entonces tengo los datos experimentales, tienen ese comportamiento, y el ajuste de la cinética se asemeja al de acá. O sea, si se dan cuenta, igual se arranca un poco de lo que queremos. Yo este valor, ya ustedes lo pueden comparar así como si es grande o es chico, pero al ojo no pueden saberlo directamente. Entonces yo les recomiendo que siempre hagan un gráfico y vean si las curvas se parecen o no se parecen. Ya. Entonces yo a priori diría, aquí parece que no va por aquí. Veamos qué pasa con orden 2. Lo mismo, ahora sería la otra constante cinética por la concentración de A al cuadrado. Para los errores, ahora el absoluto no tiene la función para el lado aquí, porque si no les va a mover y va a restar estas dos y eso no tiene sentido. Siempre es la experimental comparada con el modelo. Y ahora la función suma es la que queremos minimizar, ¿cierto? Ahora ya muevo esta celda y cambio este parámetro. A ver si esto me da 0, 0. Ya, un momentito. Les preguntaría cuál es mi error, pero no me están viendo. Pero ya se los voy a decir por si les llega a pasar. Negativo, negativo. Este iba con menos y aquí no le puse el menos. Iba con un menos. Porque la variación es negativa. Entonces yo ahora, no sé, 0.1. Y ahora sí, puedo aplicar el solver. Claro, como estos valores negativos, estos positivos, el que más se acercaba era anularlos. Pero mejor que me equivoque yo que se equivoquen ustedes. Y ahora encontré una solución que acerca los valores al modelo. Entonces nosotros podemos ahora, copiamos la siguiente línea. Y sería esta. Creo que moví la otra, pero no importa. La línea ploma correspondía al primer modelo, orden 1. No estoy grabando mientras hay partido, así que... Entonces dijimos, teníamos la curva gris, que correspondía al modelo de orden 1, la curva naranja al modelo de orden 2 y los puntitos azules a los datos experimentales.
Entonces podemos notar claramente que si bien el error, el error también es menor, pero eso no necesariamente les va a dar la respuesta. Eh, la configuración, los datos se ajustan bastante más al modelo de orden 2. Ahora, algo que a mí me pasó en un certamen, así que espero que no les pase a ustedes, en caso de que no encuentren un orden que se le asemeje, una herramienta útil, porque recuerden que como las cinéticas tienen otros términos asociados, por ejemplo, que pueden estar sumando, pueden estar restando por los mecanismos de reacción, yo podría decir, por ejemplo, un polinomio. Y un polinomio de grado 2, ¿cómo se me ajusta? Yo puedo presentamos una ecuación en el gráfico y decir, se me ajusta este polinomio con tal grado de exactitud. Pero eso, ustedes saben, como un caso de, pueden ocupar esa alternativa. Yo prefiero hacerlo así porque tengo el respaldo teórico. Ya, esto correspondía a tal, este es un orden 1, de tal reactivo es un orden 2. Ahora, si no les cuadra con ninguno, ustedes pueden ajustar ese modelo. Pero ¿cuál es el problema de ocupar un ajuste así como de datos? Es que ustedes no pueden extrapolar. O sea, a mí al menos no me gusta hacerlo. Si ustedes tienen el gráfico y tienen... ¿Cómo era? Era para abajo, ¿cierto? Ya. Estaba aquí. Imagínense que ese es el gráfico del RA en el tiempo y los datos experimentales tenían esa forma. Yo voy y le ajusto un polinomio, o no sé, le ajusto una función coseno, nunca lo hagan. O sea, no sé si, yo diría que no, pero yo no lo haría. ¿Por qué? Porque no tengo la explicación de por qué aplicaría una trigonométrica aquí. Entonces, si yo aquí le voy y le mando un polinomio de grado 3, y tengo aquí una x a la 2, una x a la 1 y un numerito. Yo no sé si esto corresponde a un modelo teórico. Entonces yo sé que en este rango se me va a ajustar bien, porque ya el orden de ese polinomio me va a quedar algo así. Pero yo no sé si para acá, por ejemplo, los datos se me van a extender así y este polinomio se me va a arrancar para acá o se me va a arrancar para abajo. Entonces el rango de validez, cuando uno no tiene el respaldo desde dónde podría venir ese modelo, es como un poco complicado. Por eso, en general, por ejemplo, no vayan a poner una función, no sé, trigonométrica, no sé, esto se ajusta a la tangente hiperbólica de no sé qué. ¿Por qué? Porque tienen que ver, ¿tiene sentido que se comporte como una tangente hiperbólica? O quizás la forma se asemeja porque tiene un orden tanto más, no sé, un orden 3, un x a la 3. Si recordemos que, no sé, por ejemplo, una trigonométrica que se arrancaba ahí, y teníamos un polinomio de grado 3 que pasaba cerquita. Entonces, tiene más sentido que se asemeje a un polinomio de grado 3 que a una hiperbólica. Y eso lo van a ver ustedes, que tenga lógica el modelo que planteen. Dejando un poquito eso de lado, tengo aquí lo siguiente. Nos quedaríamos, a partir de estos datos, si alguien quiere plantear otra cosa, puede hacerlo, puede probar con orden 3, sí. Y les recomiendo que lo hagan y vean qué pasa. Entonces tenemos ya orden 2. ¿El cambio de temperatura debería afectar el orden de reacción? Buena pregunta. No. O sea, yo podría hacer todo esto de nuevo. Voy a ver si me deja copiarlo. No explota. No explota igual. Porque... ¿No me quedo más arriba esa celda? No. Todo eso. Acá. Y acá. Ya yo podría hacer todo este viaje, pero la temperatura me debería cambiar solo el K. Ustedes saben, constante de Arrhenius,
O sea, la constante cinética no es tan constante porque depende de la temperatura, entonces cambia. Y yo al hacer este modelo, bueno, aquí le puedo aplicar directamente un solver. Eh, ¿Tengo que aplicarlo de nuevo? Sí. Bueno, aquí llegué y copié las cosas. El orden 1 lo voy a borrar. Y aquí en el orden 2, ojo que yo copié todo, pero como había fijado la celda, estaba tomándola de allá. Así que estos son errores como chiquititos que de repente a uno se le escapan y le echa a perder todo el análisis. No me cambiaron los valores porque no he cambiado el K. Pero ahora cuando minimice los errores, mm, era la función que ahora vamos a minimizar. Vamos a minimizar la suma de los errores, cambiando ahora, ya no esta celda, sino que cambiamos esa. Y ahí nos cambió la constante. Ya. Aumentó la temperatura, aumentó la constante cinética. ¿Tiene sentido? Arrhenius nos dice que sí. Bueno, después de modelarlos, obtener las constantes para los dos casos, las dos temperaturas, ustedes podrían preguntarse ya, pero ¿por qué no lo hizo para orden 1? Entonces ustedes recordarán que cuando yo tengo una reacción química, ya solo eso, tengo una velocidad asociada que eventualmente puede depender de la concentración de cada uno de los reactivos a algún orden específico, o alguna forma similar que puede tener otros factores asociados. Pero aquí, en, en este punto, esto está por una constante. En este punto, esto no depende de la temperatura, esto tampoco, y lo único que podría llegar a depender de la temperatura es la constante cinética. Entonces, desde esa teoría, no tiene sentido decir cómo me va a cambiar el orden de la reacción porque yo cambié la temperatura. Esto no es tan así, pero miren, para efectos prácticos no se compliquen con eso. Estoy grabando, ¿cierto? Sí. Estoy compartiendo, sí. Para efectos prácticos ustedes no se preocupen de eso porque la única forma de que ustedes sepan si esto se condice así o no es que tengan algún modelo asociado o ustedes lo intuyen. Aquí voy con esto. Ustedes tienen una gráfica de, en este caso, por ejemplo, era la cinética en función de el tiempo. Y les dio ya algo, datos experimentales. Ustedes pueden proponer, sabiendo hasta el momento lo que saben de mecanismos de reacción, pueden proponer un modelo cinético. Y hasta el momento lo más básico que conocen es esto. De otra forma, eh, bueno, ustedes tendrían que manejar un poquito más de teoría, pero para efectos del curso, ustedes, en caso de que no fuera directamente así, ustedes les pueden proponer, por ejemplo, un mecanismo de reacción. Les pueden decir como, ya, tengo un R1 asterisco que va a mover una reacción, no sé si se acuerdan como de la primera materia, que yo tenía, no sé, A más B, producían un asterisco B, y esto más otro B, por ejemplo, reaccionaban lo que querían, bueno, en este caso más B. Pero ya para el efecto de análisis de datos, ustedes les van a proponer un mecanismo que lo necesiten. O la otra alternativa que pueden hacer es armar aquí un polinomio. O sea, ya tengo una cosa así y puedo decir como ya esto se asocia a una cúbica. Ya más B, este era un X cuadrado y así. Pero ¿por qué a mí no me gusta hacerlo así? Porque, bueno, este polinomio puede no tener un fundamento directamente desde la teoría. O sea, claro, ya este polinomio puede ser por el orden de la reacción, pero ustedes tienen que tener un sustento. O sea, por ejemplo, si yo aquí le pongo un, no sé, coseno hiperbólico de algo, un coseno, para modelar esto, no tiene sentido porque desde la teoría no tengo ningún sustento que diga como por qué razón debería justificarse ese,
ese comportamiento en la cinética de la reacción. Entonces, desde ese punto, y para que ustedes no se compliquen, ¿qué es válido? Por ejemplo, ya ustedes ajustaron un modelo, no sé, como les decía, tienen este gráfico, y ustedes pueden eh, modelarlo según un polinomio, sí. ¿Va a ser siempre válido ese polinomio? Si no tienen un sustento desde la teoría, no lo saben, pero pueden asegurar que en este rango de datos, donde se obtuvieron los datos experimentales, sí es válido. ¿Entienden? Porque claro, se les cumplió para esas condiciones. Pero si ustedes no saben explicar de dónde venía, quizás es más difícil extrapolar porque quizás el polinomio aquí seguía bajando y el comportamiento acá subió. Estoy inventando. Entonces, desde ese punto, ¿ustedes podrían probar otros términos? Sí. Pero para el caso de la temperatura, yo no les recomiendo seguir ajustando otros órdenes de reacción. ¿Por qué? Porque desde la teoría no tiene una dependencia directa. El único caso donde puede afectar en algo es cuando yo tengo esto, pero esto no les va a salir a ustedes, es solamente un dato. Que aquí tenga, por ejemplo, K1 por CA, pongámosle el menos ahí, y aquí tengo más, por ejemplo, K2 por CB. Y yo estoy a una temperatura tal que, por ejemplo, este valor de K2 es tan chiquitito que en los datos parece casi el ruido, casi porque los datos nunca se les van a ajustar tan bonito. Entonces puede que no se note y cuando ustedes cambien la temperatura, este valor aumente, o sea, esta constante aumenta en su valor y se vuelva significante. Para estos casos, a ustedes no les va a pasar, no se asusten con eso, pero es un dato que eventualmente pueden observar alguna vez. Ya. Dicho eso, entonces el orden de la reacción debería mantenerse. Por lo que les explicaba, la única dependencia va en la constante cinética. Y ahora les piden, aquí tengo el enunciado, les piden en base a los datos obtener bueno, ya tenemos el orden de la reacción y la constante cinética asociada. Además se les pregunta qué volumen de reactor necesitaría si se requiere alcanzar una conversión de un 80% en un reactor de tipo CSTR, tanque agitado, con una concentración de entrada de 3 molar y un caudal de 35 litros por minuto si la temperatura de ingreso al reactor es de 60 grados Celsius. Considere que la concentración de B también era de 3 molar, es igual a la de A. Aquí les dan un par de datos, que los CP de todos los componentes, tanto reactivos como productos, se asemejan al del agua, y que la densidad del flujo se mantiene constante e igual durante la reacción, y que las capacidades caloríficas no dependen de la temperatura. Eso es solo para que no se compliquen la vida y de repente son bastante buenas aproximaciones. Aquí yo lo que hice, no importa, es lo siguiente. Bueno, aquí tenemos que determinar primero, para poder evaluar un reactor adiabático, sabemos que el balance de materia, en este caso el CSTR, sería de la siguiente forma. El típico CSTR de toda la vida, donde teníamos agitado, y el balance nos quedaba como, lo voy a escribir al tiro, C0 por X, en este caso era por el caudal, y esto era igual a la cinética. Si quieren le ponían el menos ahí, como quieran. Y en este caso quedaría como, conozco el CA0, conozco el X, conozco el caudal, y de acá tengo la cinética por el volumen. Entonces yo lo que quiero despejar es el volumen del reactor, estoy diseñando, quiero saber de qué capacidad va a ser el estanque. Entonces tengo todos los datos para evaluar, CA0 por X por Q, sobre el RA, que era la cinética, que dijimos que era de orden 2 respecto al componente A. Entonces, el lápiz, esto ahora pongámosle K por, en este caso era CA0 al cuadrado por 1 menos X, para dejarlo todo en términos de la conversión. ¿Conozco las concentraciones a la entrada? Sí.
conozco la conversión, me lo piden, estoy diseñando para llegar a un 80% de conversión, el caudal lo tengo. Y aquí el problema es que la constante cinética depende de la temperatura. Entonces no puedo llegar y evaluar el volumen del reactor. Entonces volvamos al Excel. No, sigamos analizando acá. ¿Cómo depende la temperatura del reactor? O sea, ¿cómo afecta la temperatura en la constante cinética? Bueno, por Arrhenius. Arrhenius dice que la constante cinética, en este caso era, no sé, ya K1 era igual a una constante por la exponencial de bla, bla, bla. Pero como recordarán en la ayudantía 4, yo les mostré que esto podían escribirlo como K2 es igual a un K1, que era una temperatura dada, y esto era, perdón, por la exponencial de la energía de activación sobre el R por 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. T2. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo despejar. K1 lo paso dividiendo. Entonces tengo K2 sobre K1. ¿Ya? Y me queda de este lado solo la exponencial. Voy a aplicar los dos pasos de una y aplico un logaritmo natural. Entonces aplico un logaritmo natural acá. Como es la función inversa de la exponencial, acá nos quedaría energía de activación sobre R por 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Conozco las constantes, tengo constante a dos temperaturas por los experimentos, conozco a las temperaturas que se realizaron los experimentos, sí, los conozco, y puedo despejar este valor. Yo les recomiendo que lo despejen directamente como energía de activación sobre R. ¿Por qué? Porque de esa forma no les queda directamente adimensional, pero no se complican con el tema de las unidades. Porque esto les va a quedar en términos de Kelvin solamente, la única unidad. Entonces no van a tener que entrar si está en gramos, si está en mol, si está en, bueno, los demás términos, joule, caloría. Así que, bueno, esa es mi recomendación y en muchas tablas, en muchas referencias que ustedes lo van a encontrar este término como energía de activación sobre la constante de los gases ideales. Ya. Entonces, podemos evaluar. Dijimos que esto era el logaritmo natural de las constantes, K2 sobre K1. Ojo, K1, pero el K1 de esta temperatura. Aquí yo le puse K2 porque estaba probando orden 1, orden 2. Cuidado con esos datos. Y ahora esto nos quedaría dividido en todo este término. Sobre temperaturas absolutas. 50 menos menos 1 sobre 73 más 80. Yo creo que sobre en paréntesis aquí falta, por eso pongo tanto. Es válido si no lo hacen así. Nos da una energía de activación de 655,7 en valores de EA sobre R. Y aquí voy a poner los datos que nos daban para evaluar las condiciones. Concentración 3, la entalpía de reacción. Aquí, estuve jugando con los valores, al final le puse 821,3 kJ por mol. 821,3. En este caso era negativa, la reacción era exotérmica, y los CP eran todos iguales, y eran 75,2, que era igual al CP del agua. Esto, en términos para el agua, eran 4,18 Joule por gramo Kelvin. Por si acaso. Delta CP, como teníamos una reacción, en este caso,
1 es a 1, es a 1, es a 1, y todos los CP son iguales, el delta CP vale 0. La temperatura de entrada del reactor, no era 0, era 60 grados, nos dice el enunciado, pero lo necesitamos en temperatura absoluta. Entonces, son 60 más 273, 333 grados. ¿Por qué? Porque necesitamos los balances de energía. Aquí tengo lo mismo que les mostré en la ayudantía 4, que lo dedujimos del reactor adiabático. La conversión que queríamos llegar era de un 80%. Y la constante cinética tenemos que sacarla. ¿Por qué? Porque como dijimos, aquí, un poquito antes, toda esta vuelta nos la dimos porque la constante cinética dependía de la temperatura, pero no sabemos a qué temperatura sale el flujo del reactor. Entonces, tenemos lo siguiente. La constante cinética por Arrhenius podría quedar como, pueden ocupar cualquiera de los dos valores, solo respeten la temperatura, constante por la exponencial de la energía de activación sobre R por 1 sobre la temperatura de referencia. Si estoy ocupando este valor, ocupo 80. Si ocupo el otro, ocupo 50. 73. Menos 1 sobre 273 más, en este caso, la temperatura de entrada era, la tengo en absoluto el tiro. Todos los paréntesis. Y tenemos la constante cinética de esa temperatura. Tiene un valor intermedio entre esos dos datos. Tiene sentido porque estoy en una temperatura intermedia. Así que es un buen dato para corroborar. Y ahora el volumen del reactor. ¿Yo cómo lo calculaba? Lo despejamos acá. Volumen era concentración de A. Concentración de A 0 por el caudal, que parece que no lo anoté. Voy a ponerlo ahí arriba. Por la conversión. En este caso, 0.8. Dijimos que eran 35 litros por minuto. Y acá me falta dividirlo por la cinética. La cinética es la constante por la concentración de A0 al cuadrado. C0 por C0 por 1 menos la conversión al cuadrado. Menos 0.8 al cuadrado. ¿Por qué escribí uno multiplicando dos veces y otro así? Cosa de ustedes. Es lo mismo. Y ahí nos da un volumen estimado de 2200,2. O sea, 2202 litros. O 2,2 metros cúbicos. Pero aquí tengo un problema. Yo estoy trabajando a 60. Y este valor de la constante cinética yo lo ocupé con la temperatura de entrada. Pero esto es a la temperatura que ocurre en la reacción. Y si ustedes se acuerdan, en un CSTR, las condiciones de salida, aquí está, tengo condición 0, condición 1. Y en el reactor está todo a la misma condición a la que sale, porque está completamente agitado. Esto cae, reacciona y adopta el tiro de las condiciones en las que va a salir del reactor. Así que este término entonces debería ser una temperatura. En este caso, voy a poner como 73 más
160. Ya, aquí se van a preguntar por qué estoy ocupando el mismo número. Probablemente. Pero este va a ser un iterador. Después voy a ver cómo funciona eso, porque ahora estoy trabajando solo con el balance de materia. Ahora con el balance de energía, yo tengo la siguiente ecuación para el reactor adiabático, donde dice que la temperatura va a ser la temperatura inicial. Aquí, como si esta la trabajo en Celsius, esta va a estar en Celsius. O si la trabajo en Kelvin, va a estar en Kelvin. Lo deciden ustedes. Y si no me creen, pasen ese término restando y se les anula la suma de los 273. Así que ya, tengo esa temperatura más la entalpía de reacción. Entalpía de reacción con signo negativo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si el flujo es exotérmico, estoy en un sistema adiabático, la temperatura sí o sí tiene que subir, adiabático. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tengo la reacción exotérmica con signo negativo y con ese menos se van a anular y la temperatura final va a ser mayor que la inicial. Esa es como la lógica. Por la conversión sobre, en este caso, la suma de los θ sub i por Cp sub i. ¿Cuánto valen los θ sub i? Una reacción de ese tipo. Coeficientes estequiométricos, todos 1. Θ sub i, o sea, θ sub a, siempre es 1, porque es el reactivo limitante. θ sub p va a ser igual, en este caso, perdón, esto no era concentración, este era el flujo de A sobre, perdón, el flujo de B sobre el flujo de A. Y esto era CB por el caudal y esto era CA por el caudal. Mismo caudal, mismas concentraciones por enunciado, también vale 1. Y como estos se producen a la misma temperatura a la que está saliendo, no consideramos estos θ sub i en el reactor. Así que tenemos 1 por su Cp, 1 por su Cp, más, no se le olvide nunca, el inerte. ¿Cuál es el inerte? Agua. ¿Qué nos dice el enunciado? Considere que la densidad del flujo se mantiene constante e igual a la del agua y que los Cp no dependen de la temperatura. Entonces, si el flujo está suficientemente diluido y esto se mantiene constante, yo puedo considerar, aquí hay dos consideraciones que pueden hacer. Como estoy considerando que todos los flujos tienen las mismas condiciones que el agua, yo puedo tomar esto como el flujo total y multiplicarlo directamente por el Cp. Ahora, hay dos consideraciones aquí, espero que no se enreden, que son las siguientes. Yo podría hacer esto, caudal por el CA, ya este era el flujo de A. Cuando yo hago la suma de los flujos por sus capacidades caloríficas, ¿qué es lo que ocurre? Yo voy a tener flujo de A por Cp sub A. Flujo de B por Cp sub B. Y voy a tener el flujo de agua por el Cp del agua. Bueno, el agua iba aquí, no allá. Pero todos los Cp son iguales, entonces yo puedo factorizar flujo de A más flujo de B más flujo de agua por el Cp, para este caso particular solamente, y decir que la suma de los flujos va a ser mi flujo total, y yo podría calcular este flujo como caudal por densidad. La densidad la conozco, me dijeron que era igual a la del agua, el caudal lo conozco por dato del enunciado, y esto lo multiplico directamente por el Cp del agua. Ahora, como no en todos los casos este Cp es igual, lo que normalmente se hace es que yo multiplico los θ sub i, los θ sub j, los θ sub k, los θ sub l, los θ sub m, los θ sub n, los θ sub p, los θ sub q, los θ sub r, los θ sub s, los θ sub t, los θ sub n, los θ sub m, los θ sub n, los θ sub p, los θ sub q, los θ sub r, los θ sub s, los θ sub t, los θ sub n, los θ sub p, los θ sub q, los θ sub r, los θ sub s, los θ sub t, los θ sub n, los θ sub p, los θ sub q, los θ sub r, los θ sub s, los θ sub t, los θ sub n, los θ sub p, los θ sub q, los θ sub r, los θ sub s, los θ sub t, los θ sub n, los θ sub p, los θ sub q, los θ sub r, los θ sub s, los θ sub t, los θ sub n, los θ sub p, los θ sub q, los θ sub r, los θ sub s, los θ sub t, los θ sub n, los θ sub p, los θ sub q
teta, por los CP sub I, y para el agua lo tengo que sumar, y normalmente lo sumo como el flujo de agua, que me conviene trabajarlo en masa porque generalmente conozco esos datos, que es densidad por caudal sobre densidad por caudal, así, densidad por caudal me da el flujo, y para que me quede el teta del agua, tengo que dividirlo por el flujo de A. Entonces eso sería como el caudal por la concentración de A, se me simplifican los caudales y me queda la densidad del agua sobre la concentración de A. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Y los CP, como recuerden, si yo esto lo trabajo en masa, este CP tiene que estar en masa, si este lo trabajo en mol, el CP tiene que estar en mol. Da lo mismo si yo trabajo esto es masa y esto es mol, porque se me van a cancelar esas unidades. Eso lo vimos en la ayudantía 4, así que no voy a ahondar más en eso. Pero yo ahora voy a ocupar esto de aquí arriba, porque todos los CP son iguales, la suma de mis flujos va a ser igual a caudal por densidad, así que me ahorro esa simplificación, y en vez de hacer esto, yo digo, caudal por densidad, densidad del agua. Y pongámoslo en otra celda más. Y aquí más me falta. Por los CP sub I, que son las capacidades caloríficas, que están aquí, y dividido, como es un teta, en el flujo de A. ¿Cuánto A? Por el caudal. Se me van a simplificar esos términos del caudal, pero lo voy a colocar igual. Y aquí es donde explota todo. ¿Por qué? Porque yo ocupé esta celda para definir el ρ, y el ρ del agua son 1000 gramos por litro. Bueno, aquí tenemos listo el ejercicio, pero ¿qué es lo que ocurre? Aquí estoy cometiendo dos errores. O sea, este no es un error, pero en el balance de energía, cuando ustedes determinan esta temperatura, tienen que ser consistentes con las unidades. ¿Y aquí qué pasa? La entalpía de reacción tiene unidades de kilojoule por mol, y las capacidades caloríficas tienen unidades de joule por mol Kelvin. Entonces, tengo que homogeneizar esto, y ese kilojoule lo tengo que pasar a joule por mol o al revés. La entalpía de reacción en ese caso está arriba, así que multiplicamos esto por 1000. Y nos queda una temperatura de salida totalmente distinta. Ahora ustedes pueden hacer esto por dos métodos. Pueden ocupar un solver, por ejemplo, que yo reste los valores absolutos, una minimización de cuadrados, o lo que quieran, y minimizar esa diferencia con lo siguiente. Si quieren ocupar el solver. Así a veces funciona más rápido. Viendo la celda, en este caso el iterador. Aquí explotó porque estaba considerando que la temperatura iba a cambiar, pero el iterador, este T0, yo era el valor que estoy cambiando. Entonces, claramente no me va a converger el dato porque a medida que voy probando distintos valores de iterador, me va cambiando este número. Era un error que cometí aquí, pero se cambia fácilmente porque ya no depende de ese, sino que depende del T0. La gran diferencia es que ahora esto va a estar en Kelvin. En Kelvin también. Y esto como iterador, 273 más 60. No ocupo directamente 60 porque ustedes recuerden que como son métodos numéricos, pueden trabajar con máximos y mínimos locales, y por lo tanto mientras más cercano me encuentre,
mejor. Y ahora puedo hacer la minimización, debería funcionar bien. Que tenga el valor de 0, cambiando que sería el iterador. ¿Qué pasó? Ahí sí. Y se dan cuenta, el error me da 0. 0 con todas sus letras. ¿Y por qué? O sea, está bien que me dé 0. Pero lo que pasa es que aquí en esta iteración que hice, realmente no tengo nada. Tengo este despeje directo. Yo puedo llegar y evaluar esta función porque aquí no tengo la constante cinética asociada. Yo sé qué temperatura va a salir. ¿Por qué? Porque la cinética está asociada a la conversión. Entonces, yo ahora no estoy viendo, esto cambiaría si yo estuviera evaluando un reactor que ya tengo, ya conozco el volumen y quiero saber qué conversión me va a dar, porque ahí ya va un tema de iteración donde la cinética tiene otro esquema. Pero en este caso, como estoy haciendo este despeje directo, si ustedes se dan cuenta, la temperatura depende. La temperatura inicial la conozco, entalpía de reacción la conozco. La conversión me lo están pidiendo y los flujos los conozco. Entonces yo puedo llegar y evaluar este término sin hacer esta minimización. Ahora esto, en grados Celsius, sería 86 grados Celsius. O sea, tuvimos una variación, en este caso. Voy a poner una diferencia. No sé cómo colocar. Delta T. De 86 menos 60. ¿Dónde estaban los 60? Me perdieron. Pero sería ese valor menos eso, es lo mismo. Tengo una diferencia de 26 grados. Me gusta presentarlos así. Eh, por ahí. 26 grados Celsius, o como una diferencia, ustedes lo ponen, que el menos Celsius, pero tengo una diferencia de 26 grados entre la de entrada y la de salida. Y con eso me da un volumen de reactor ahora de 867 metros cúbicos. Si yo cometiera el error de no ver esto, de no hacer la parte del balance de energía y no indicar estos valores, me pasaría lo siguiente. La constante, voy a copiar la misma fórmula de aquí. Vamos a pegar acá. Esto es minúscula. Pero ahora evaluamos a la temperatura de entrada. Ah, ya. Aquí hay otra salvedad, que como dice el cambio en la temperatura, aquí este 273 no iba. Eso me queda tan grande el reactor. No sé si se dan cuenta. Esa grados Celsius más 273 y este, el X17 que estoy sumando, ya está en Kelvin. Entonces ese factor no iba. Ahora sí. Sí, ahora me da un número más decente. Era 1,91 metros cúbicos. Casi 2 metros cúbicos de reactor. La temperatura no cambia con eso. ¿Por qué? Porque depende de la conversión. Entonces yo voy a necesitar un reactor más grande o más chico para que esto ocurra. Pero estas condiciones vienen dadas, en este caso, por estos parámetros. Y ahora, ¿qué pasaría si esto en vez de trabajarlo así, lo trabajara con la temperatura inicial? Entonces ahora SK lo trabajaríamos a esa temperatura. Y obviamente es más chico. Entonces, cuando yo quiero calcular el volumen, se llama reciclaje, ahora tengo que ocupar esta constante cinética. Me queda de 2200 metros cúbicos, o sea, litros. O sea, eso
sobre 1000. Y nos queda 10. Nos quedan 290 litros de diferencia. No sé por qué dice acá, pero... Nos quedan 294 litros, 295 litros de diferencia. O sea, si yo no considerara el efecto térmico, tendría casi 300 litros menos de reactor. Diseñaría un reactor más chico de lo que realmente necesito y no podría alcanzar la conversión que quiero. Por eso es importante considerar los efectos térmicos. Ya. Entonces, para finalizar, a modo de resumen, teníamos lo siguiente. Teníamos casos de modelos cinéticos, o sea, perdón, experimentos. Para determinar la cinética, determinamos el orden de reacción. Pero como la tenía a 2 temperaturas, con esas temperaturas pude determinar la constante, o sea, la energía de activación. Con esa energía de activación puedo modelar el caso para distintas temperaturas. Como ahora puedo modelar para distintas temperaturas, ¿qué me pidieron? Me pidieron modelar un reactor, en este caso un CSTR adiabático, con ciertas condiciones de entrada, y al considerar los efectos térmicos también necesitamos la temperatura de salida. Para eso aplicamos los balances de energía, obtenemos la temperatura de salida, la constante cinética a la cual ocurrió la reacción, que era la de aquí arriba, y a partir de eso pudimos establecer el volumen necesario para llevar a cabo esto. Es como la síntesis de la ayudantina. Espero que les quede claro. Cualquier cosa no duden en escribirme. El correo está en el enunciado de la ayudantina. Bien.